Vamos a buscar en la palabra del Señor, en el Evangelio de Marcos, capítulo 3. Evangelio de Marcos, capítulo 3, del 13 al 17. Disculpen, es el capítulo 2. Capítulo 2 de Marcos, del 13 al 17. Dice la Biblia: después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y se enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. El estudio de esta noche lo hemos titulado Escandalosa Gracia. Padre, gracias te damos por la oportunidad de estar aquí y de exponer tu palabra en esta hora. Señor, hemos venido a estudiar las verdades que tienes en la Biblia para nosotros. Pedimos la iluminación de tu Espíritu y un corazón humilde para recibir tus enseñanzas. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, hermanos. Continuamos con esta serie de estudios sobre el Evangelio de Marcos. Hoy está basado el estudio en esta porción del capítulo 2, en estos versos del 13 al 16. Y el estudio, como dijimos, lo titulamos Escandalosa Gracia. Bueno, la gracia es motivo de escándalo para los que se pierden. Como dice la Biblia, el Evangelio es poder de Dios para los que creen, pero es locura para los que se pierden. ¿Por qué es escándalo? Porque el pecador perdido no entiende que Dios sea un Dios, el Dios de gracia, que extiende un favor a criaturas perdidas que no merecen absolutamente nada y que simplemente por amor, un amor incondicional, Dios decida buscarnos y salvarnos. Generalmente asociamos la gracia con el Nuevo Testamento. De hecho, la Biblia dice en el Evangelio de Juan que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. Ahora, eso no significa que la gracia no sea el tema común que podemos enlazar a lo largo de todas las Escrituras. Sí, pastor, aun cuando estaba la ley, en primer lugar, jamás el hombre pudo salvarse por la ley. La ley simplemente fue un espejo en el que el hombre podía mirar su propia indignidad y su incapacidad para salvarse a sí mismo. Podía mirar cuán perdido estaba y cuán necesitado de la gracia. De hecho, en el mismo comienzo, en el libro de Génesis, cuando el hombre peca, la Biblia nos relata que ellos intentaron cubrir su propia desnudez física con hojas de higueras. Dice la Biblia, se hicieron delantales. O sea, esto es una ilustración del intento del hombre para cubrir su desnudez espiritual por medio de sus buenas obras, de sus acciones humanas. Y tan incapaz como fueron esas hojas de higuera para cubrir la desnudez de Adán y de Eva, siguen siendo incapaces las obras humanas de cubrir la desnudez espiritual del hombre. Tuvo que Dios cubrirle, dice la Biblia, con pieles de animales. Y eso traía implícita la idea de que tenía que derramarse sangre. Alguien tenía que morir. Alguien murió para que Dios pudiera cubrirles. Luego el libro de Hebreos dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión por el pecado. Pero esta verdad le era familiares a ellos, la conocían. Luego en el mismo comienzo, en Génesis, el capítulo 4, si no me equivoco, allí
Caín y Abel deciden traer una ofrenda para Jehová. Abel trae una ofrenda de lo mejor de sus animales. Caín una ofrenda vegetal. Dice que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y esto despertó la envidia de Caín al punto que llegó a asesinar a su hermano. De alguna manera ellos también sabían de que se debían hacer ofrendas y conocían la verdad de los sacrificios. Por eso la ofrenda de Caín, de Abel, fue una ofrenda animal. Una y otra vez vemos a lo largo de las Escrituras la gracia. Luego se manifiesta, digamos, se encarna en la persona misma de Jesucristo. Jesús encarnó la gracia. Su ministerio fue un ministerio de gracia. Él expresaba esa gracia en todas sus acciones. Hoy vamos a considerar un pasaje que nos ilustra una vez más esa escandalosa gracia, que es la gloria misma del Evangelio. Un Dios que recibe a pecadores indignos. El perdón no se concede a individuos que se creen suficientemente buenos para ganárselo, por cuanto no existen esos individuos. Si hay alguien que se cree bueno y que en consecuencia se merece el favor de Dios, ese está perdido. No importa si está perdido afuera o adentro. Cuando digo adentro me refiero dentro de la iglesia. Que el que se llame cristiano y no entienda que no pudo ganarse la salvación, tampoco podrá hacer nada para retenerla, que esto es una obra de la gracia de Dios para pecadores indignos, no ha entendido nada. Los sistemas de obra de justicia requieren que las personas obtengan el favor divino por medio de sus propios esfuerzos. Esa es la religión. Por eso hay tanta gente religiosa, porque el hombre de alguna manera necesita gratificar su ego. ¿En qué sentido? En decir yo cooperé, yo me lo gané. Usted podrá ganarse cosas en el plano horizontal, recibir premios, ascensos, aumentos de salarios, por su esfuerzo, por sus buenas acciones en el trabajo, pero en el reino de Dios las cosas no son así. Por eso es que la gracia a veces se le hace tan difícil a mucha gente entenderla, porque es un favor que no merecen. Es, como decimos, gratis. Si usted trabajó durante todo este mes y le dan un cheque, eso no es gracia, es un pago por algo que usted se ganó. Trabajó, se esforzó, se lo ganó. Úselo, inviértalo, gástelo como quiera, es su dinero. Ahora, en el reino de Dios, las cosas no son así. Al cielo no llegamos porque nos lo ganamos. El cielo es un regalo de Dios. Y la única razón por la que estaremos allí no es por lo que hacemos nosotros, sino por lo que Jesucristo hizo. Porque no se trata de que éramos pecadores antes y dejamos de ser pecadores. No, fuimos pecadores y seguimos siendo pecadores. La diferencia ahora somos pecadores redimidos. Y por la misma gracia de Dios vamos siendo santificados. Y vamos pecando menos, pero no podemos decir, bueno, ahora soy un santo. No lo somos, no se engañe. Fuimos salvos por su obra y permanecemos delante de Él y nos podemos comunicar con Él por gracia. Eso es lo que se llama andando bajo su gracia. Vamos a mirar este pasaje y vamos a ver, lo primero, un llamamiento a un marginado social. Verso 13 y 14. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo,
sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Dice que después ¿de qué? Ubicándonos en el contexto de haber curado a un paralítico. ¿Recuerdan? Ahí está la historia en el capítulo 2, del 1 al 12. Después de esto, vuelve a salir de la casa. Que dijimos estaba ¿dónde? En Capernaum. Y comienza a enseñar otra vez a la orilla del mar. Y mientras Jesús viajaba a lo largo de la costa del mar de Galilea, toda la gente venía a él. ¿Y qué? No les sanaba. Les enseñaba. Les enseñaba. En esta ocasión, el contenido de su enseñanza consistía, sin lugar a dudas, en el mensaje del Evangelio. Miren lo que dice el capítulo 1, versos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Aunque Jesús sanaba, hacía milagros, su prioridad era enseñar y predicar el Evangelio. ¿Por qué esa era la prioridad de Jesús? Porque esa es la solución al mayor problema humano. Y nuestro mayor problema, ya lo he dicho hasta la saciedad, y yo sé que a veces repito las cosas, pero el problema es que si la gente las recordara, no habría necesidad de repetirlo tanto. Pero el Señor sabe que tenemos la tendencia a olvidar con facilidad. Fíjense si lo sabe que nos mandó a guardar la Santa Cena como una señal para recordar todas las veces que la hagamos lo que Él hizo por nosotros. Porque el corazón de la vida cristiana es la gratitud por lo que Jesús hizo por nosotros. Y esa gratitud se va a empañar o se va a oscurecer cuando nosotros olvidamos. La mayor necesidad humana es el pecado. Somos pecadores. Y esa mayor necesidad es el perdón. Y ese perdón no se puede recibir si no es por el Evangelio. Y ese Evangelio no se puede aceptar si la persona no entiende que está perdido. Y para entender que está perdido necesita entender que es un pecador. Y no importa el esfuerzo que hagamos para que alguien nos reciba de manera amistosa, agradable, porque de alguna manera cubrimos algunas verdades bíblicas para no ofender. No. Hay un balance entre la verdad y el amor, pero ese balance se tiene que mantener. La gente necesita saber que están perdidos. Jesús predicaba y dice que al pasar, pasa junto al banco de los impuestos. Los impuestos eran cobrados para Roma, era algo que se practicaba por el Imperio Romano. Los cobradores de impuestos no solamente cobraban los impuestos para Roma, también robaban para ellos. Y esto los hacía ser repudiados, vistos muy mal. Allí había un hombre llamado Leví, hijo de Alfeo. Hay que leer bien. Es Leví, hijo de Alfeo. No como Leví el feo. Sí, porque a veces leemos tan desastrosamente las Escrituras. Sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, junto al banco, donde no solo trabajaba, sino que además robaba. Aquel banco era un símbolo no de su trabajo, sino de su condición pecadora. Fue allí, precisamente, donde Jesús le dijo, sígueme. Es precisamente
en nuestra condición perdida, en ese pantano profundo en el que estamos hundidos, sin esperanza desde el punto de vista humano, donde Dios nos busca y donde nos extiende su mano salvadora, donde derrama su gracia. Las palabras de Jesús deben haber enviado ondas expansivas a toda aquella multitud circundante. ¿Por qué? Porque ningún rabino que se respetara o que fuera considerado respetable por otros se iba a dirigir de esa manera a un recaudador de impuestos. Menos aún invitarlo a que lo siguiera. Porque esa invitación traía implícita la invitación a ser parte de su grupo, su discípulo. Cualquier relación con tal despreciado miembro de la sociedad israelita sería escandalosa. Leví, también, o mejor conocido como Mateo, su nombre griego, era de descendencia judía, según indica tanto su nombre como el nombre de su padre, Alfeo. Los recaudadores de impuestos estaban entre, como ya dije, la gente más odiada y despreciada del siglo I. Se les consideraba la escoria de la sociedad, los peores pecadores, imagínense. Eran además considerados traidores, no solo porque cobraban impuestos para Roma, sino porque además, no solo porque robaban, sino porque además cobraban impuestos para Roma. Que Jesús se acercara a esa clase de personas y lo invitara a que lo siguiera era un acto inconcebible de impropiedad social, especialmente a los ojos de la élite religiosa. Era un acto escandaloso. Los religiosos no podían permitir eso. ¿Cómo un rabí va a hacer eso? Yo nunca voy a olvidar en una ocasión, en una de las iglesias que pastoreé recién estando en el seminario, se celebraron los cultos los domingos en la tarde y en una época empezaron a venir muchas personas. Venían morenos, que muchos vivían en ese pueblo y otras personas que no eran muy bien recibidas por otros miembros de la población. Y los domingos se llenaba el templo. Y nunca voy a olvidar que en una ocasión me llamó un diácono de la iglesia. Me dijo, no, tengo que hablar con usted. Digo, dígame, ¿qué pasa? Dice, ¿usted sabe quiénes son esa gente? No los conozco. Ah, pues yo le voy a decir, esas son gente mala. Increíble. Esos son delincuentes, gente mala. Me parecía mentira que ese hombre me estuviera diciendo eso. Recuerdo que le dije exactamente esto, pero es que el evangelio es para gente mala. Eso fue lo que dijo Jesús. Los buenos no tienen necesidad, los sanos no tienen necesidad de enfermos, sino de médicos, sino los enfermos. Aunque parezca increíble lo que este hombre dijo, hay mucha gente hoy en la viña del Señor que pasa lo mismo. O sea, la actitud legalista, hipócrita, fría, indiferente de esta élite no se quedó confinada en el primer siglo. Pero a Jesús no le frenaba el estigma social relacionado con la profesión de Mateo. Al contrario, vio a Leví y cuando Jesús lo vio, miró más allá de un banco donde cobraba impuestos. Jesús miraba mucho más profundo de la apariencia de aquel hombre. Jesús estaba mirando al alma perdida que estaba allí. Pero más que un alma perdida, aquel que estaba sentado allí era un pecador contrito. Alguien que estaba de alguna manera consciente, por la gracia de Dios, de que no era bueno. De que lo que estaba haciendo estaba mal. Que era un pecador perdido y que sus pecados lo condenaban. Era alguien como Jesús después describe en Mateo capítulo 5, pobre en espíritu. Alguien que reconoce que está en bancarrota espiritual. ¿Por qué lo sabemos? Porque cuando Jesús le llama, su respuesta fue inmediata.
Cuando Jesús mira las almas perdidas, sin importar la apariencia. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Allí estaba aquel hombre sentado en el banco de los tributos y le dice, sígueme. Sin duda alguna él sabía quién era Jesús. Recuerden que Jesús había hecho de Capernaum la sede de su ministerio. Él había escuchado los rumores de sus milagros y obras. Conocía quién era. El Señor miró allí y vio a un paria desventurado, miserable y profundamente afligido por el peso de su culpa y listo de arrepentirse. Eso es lo que yo llamaría a alguien maduro para Cristo, maduro por el Evangelio, listo para caer a los pies del Señor. Y eso no se puede producir si una persona no es confrontada con la realidad de su pecado. Que Leví fuera el tipo preciso de individuo a quien Jesús había venido a salvar, se hizo evidente porque no dudó. No hay la más mínima duda en Leví al responder al llamado del Señor. Dice que se levanta y le sigue. Fue rápido. Es más, fue una respuesta milagrosa, porque en realidad el milagro de la salvación es eso, un milagro. No lo podemos explicar. Independientemente de que logremos usar algunos términos para definirlo desde el punto de vista teológico, arrepentimiento y fe, regeneración, nuevo nacimiento, conversión. Pero es un milagro. Un milagro que Dios opera en el corazón de aquel que quiere. La Biblia dice que claramente este hombre se puso de pie y le siguió. Fue una obra tan sobrenatural que Lucas, según Lucas, en el capítulo 5, verso 28, Mateo, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Dejándolo todo, dejando su medio de ganarse la vida, su fuente de riqueza. Con esa decisión, con esa respuesta estaba demostrando dónde realmente estaba su corazón. El Señor dice, no podemos amar a dos señores. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Nuestro corazón no puede estar dividido. Y este hombre demostró que su corazón no estaba dividido. Su respuesta fue inmediata. Hay otro personaje que esta historia me hace viajar a él, que experimentó exactamente lo mismo. ¿Se acuerdan quién fue? Un hombre bajo de estatura, que era también rico y era también un cobrador de impuestos. Su respuesta fue inmediata. ¿Y qué hizo? Señor, si yo he robado a alguien, lo voy a devolver en abundancia, ¿verdad? Este antiguo extorsionista, traidor, paria, fue transformado en un discípulo. Perdió a los ojos del mundo, sin lugar a dudas. Cualquiera que haya visto esto, pero ¿cómo otros recaudadores le habrían dicho, Mateo, pero ¿sabes lo que vas a hacer? ¿Cómo vas a seguir a ese loco? Y vas a dejar donde estás ganando tu dinero, donde te has hecho rico. Pero es que eso a él no le daba la felicidad. Eso a él no le llenaba el corazón. A pesar de todo lo que pudiera tener materialmente, estaba vacío. No se estaba ganando su dinero dignamente. Y se sentía mal por eso. Eso es una verdad que no podemos olvidar. Él perdió a los ojos del mundo, pero ganó para Dios una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible reservada en los cielos. Así pasa con todo aquel que conoce el Evangelio. Ahora, no solo Jesús llama a un paria o a un marginado social y le extiende su gracia, esa escandalosa gracia, sino que se reúne con una comunidad de pecadores. Vamos a leer el verso, ahora el verso
15. Dice la palabra: aconteció que estando Jesús a la mesa, en casa con él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntándose con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Esto fue una transformación instantánea, hermanos. Una conversión genuina. No habían dudas. ¿Y qué hace? Se lleva a Jesús a su casa por gratitud. En su casa hace una gran cena para Jesús e invita a ¿quiénes? A sus amigos, a sus antiguos amigos, colaboradores. Muchos publicanos y pecadores estaban allí. Pero Jesús estaba allí. Una fiesta. Jesús era el invitado de honor. Él estaba a la mesa en casa de Mateo, rodeado de sus sórdidos amigos, juntamente con Jesús y sus discípulos. Sus amigos publicanos y pecadores. Bueno, vamos a tratar de explicar quiénes formaban ese grupo tan peculiar. Allí habían criminales conocidos, ladrones, prostitutas. Todos ellos eran parte de la cadena de parias de la que mismo Mateo había formado parte. Desde la perspectiva de los fariseos, estas personas eran la escoria, lo peor. Es una manera muy falsa de definir el pecado. Lo peor para algunos es lo que se ve, lo visible, lo escandaloso, aquello que la gente puede percibir, pero se olvidan que lo peor es el pecado. Todo pecado ofende a Dios. Se les olvidan que las mentiras son pecado. Se les olvida que la cobardía es pecado. Uno que practica la mentira es un mentiroso. Uno que vive con un estilo de vida cobarde es un cobarde. Generalmente no asociamos a los cobardes con lo peor, ni a los mentirosos. Porque pensamos que Dios ve nada más lo mismo que nosotros vemos. Todos los pecados de esta gente eran públicos. Nadie dudaba de que estaban mal. Pero yo creo que me acompañen a un pasaje de las Escrituras que muchas veces ignoramos. Y qué importante es que recordemos que para Dios no hay acepción de personas. Disculpen, estoy buscando el pasaje de Apocalipsis que nos relata donde dice: y los cobardes, los incrédulos y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego. Si alguno lo tiene ahí con una concordancia, me saca del aprieto. Específicamente, ¿dónde está? Porque quiero leerlo tal como dice. Ya, Apocalipsis 21:8. Tienen que agilizarlo. Miren, cuando les pase eso, ustedes tienen una manera muy rápida de encontrar el versículo. La concordancia. Dice, pero, Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos
tendrán su parte en el lago de fuego, en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y estamos claros, fornicarios, homicidas, hechiceros, idólatras, son los pecados más bochornosos. Los otros son más respetables, ¿verdad que sí? Son menos graves, pero es que a los ojos de Dios no. A los ojos de Dios no. ¿Qué pensaría alguien que su vida se paraliza por el miedo? Y que su vida se controla por el temor. ¿Qué descubrirá alguien que ha hecho de la mentira un estilo de vida? Una práctica común para salir de aprietos. Y tan popular que a veces la gente no se da cuenta. Ya no sabe ni lo que es verdad ni es mentira. Allí estaba lo peor, a los ojos de la gente. Pero allí estaban las almas que el Señor iba a salvar. Ese era el campo misionero. Eran pecadores y lo sabían. El hecho de que Jesús estuviera a la mesa con ellos trae la idea de que hubo una prolongada comida. Y en consecuencia tenían tiempo suficiente para conversar. Yo me imagino de qué hablaba, de las conversaciones que habrán sucedido. No hemos leído esto, lo leemos, pero qué bueno es hacer un ejercicio y ponerse a pensar de qué habrán hablado allí. Porque aquí hay una síntesis, pero allí tuvieron una larga conversación. Ningún rabino respetable habría partido jamás el pan con tal grupo de malhechores sociales, marginados, religiosos, y menos hubiera ido yo allí. No. Al hablar de aquellos que cenaban con el Señor en el banquete, Marcos explica que había muchos que le habían seguido. Muchas veces nosotros se nos olvida que somos embajadores de Cristo. Es cierto. Jesús no hacía lo que muchos hoy hacen para justificar su carnalidad y pecaminosidad. No, yo vine a este bar donde se bebe, se baila, donde hay mujeres medias desnudas, a predicar el evangelio. Y en la práctica es una pura mentira, repugnante, asquerosa. Cuando Jesús iba a estos lugares que eran considerados indignos para un rabí, o se reunía con la gente que era considerada indigna para un rabí, siempre estuvo predicándoles el evangelio. Si tu corazón es un corazón misionero y Dios te abre una puerta, quizás en un lugar donde los religiosos no podrían verte, pero si Dios te envía, ve y habla. ¿Ustedes se acuerdan de Pablo cuando fue al Areópago? ¿Ustedes saben lo que era el Areópago? ¿Y de qué estaba lleno aquel lugar? ¿De qué? No solo de filósofos, de ídolos. No solo había gente esperando hablar y escuchar algo nuevo, sino que él dijo, he observado todos los dioses que ustedes tienen y vi una inscripción allí al Dios no conocido. Allí fue y les habló del evangelio. Hay personas a veces que hay que ir a donde están. La conversión de Mateo fue un ejemplo para muchos otros que creyeron en Jesús ese día. Ese banquete se convierte en un avivamiento. Una celebración realizada en honor a Jesús para proclamar la historia del perdón mientras Mateo contaba su historia. Y el Señor interactuaba personalmente con los amigos de su anfitrión. A la multitud formada por los personajes más desagradables de la sociedad, la gente considerada insalvable por el sistema religioso, Jesús le ofrece amistad con el objetivo de salvarlos. Eran pecadores necesitados de la gracia de Dios. Y el Mesías fue allí a extenderles esa gracia. Y muchos creyeron en él. Pero cuando esto sucede, los asesinos de la gracia se molestan.
verso 16. Si alguien puede leerlo. Y los escribas y los fariseos, viéndolo comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿Qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Tras ser testigos de lo ocurrido en el banco de los tributos, los fariseos siguieron a Jesús, y cuando él y sus discípulos se dirigían a casa de Mateo, vieron a Jesús comiendo con publicanos y pecadores. No pudieron contener su ira al ver esa violación de una manera tan escandalosa, de una expresión tan escandalosa, de tan escandalosa irregularidad. Y expresan su desprecio, como siempre hace el diablo cuando las cosas les molestan. Usa la lengua viperina de sus agentes. Sin poder reprimir la indignación, murmuraban. Dice Lucas 5:30, que murmuraban. Y dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos? ¿Qué haces hablándole a esa gente? ¿Qué haces relacionándote con esa gente? Ahora, a veces Dios nos pone personas en nuestra vida, relaciones, para que le hablemos de Cristo. Yo cada vez que hablo esto, aclaro, porque uno tiene que examinar sus motivaciones. Si tú te acercas a una persona despreciada, rechazada, con una reputación tan mala, debes hacerlo para hablarle de Cristo. No para que esa persona te enrede en su basura. Y no importa el intento que hagan algunos para justificar el por qué están en ciertos lugares y con cierta gente. Dios conoce el corazón. A Él no lo puedes engañar. Dios te va a pedir cuenta. Todas esas personas que pasan por tu lado, que forman parte de tu círculo íntimo, ¿crees que han llegado a tu vida de casualidad? ¿Estás tú ejerciendo influencia sobre ellos para hablarles del Evangelio? ¿O ellos te están arrastrando a su basura? Allí estaba Jesús. Pero entiendan esto, Jesús no estaba allí para otra cosa que ganarles, que hablarles, que extenderle la gracia. Miren, la actitud de estos religiosos expuso quiénes eran realmente ellos. La verdadera naturaleza de la religión hipócrita. Con gran arrogancia se consideraban íntegros, cuando en realidad estaban ciegos. Muchos de aquellos a los que condenaban, en realidad, que ellos consideraban pecadores, eran realmente los que habían recibido el regalo divino de la salvación por medio de la fe. Pero ellos carecían de ese regalo porque no tenían un corazón dispuesto para recibir la gracia. Estaban enfrascados en un legalismo superficial. Jesús rechazó la apostasía santurrona de esta gente y se enfocó en personas que con un corazón humilde reconocían sus pecados y se arrepentían. Ese es el Evangelio. Saber cómo llegamos aquí y recordar que no hubo otra manera sino a través del arrepentimiento. Y que llegamos a ese arrepentimiento por el reconocimiento total de nuestra vida perdida. No había esperanza, no merecíamos nada. Él me salvó. Miren lo que dice el Señor. Aquí está su condena a estos fariseos. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos,
sino a pecadores. Lucas señala que Jesús agregó a pecadores al arrepentimiento. No hay pecador que pueda ser salvo si no se arrepiente. Y no puede haber un genuino arrepentimiento si no hay una clara conciencia, una conciencia iluminada de la condición perdida. Los fariseos fácilmente habrían estado de acuerdo en que los recaudadores de impuestos y los pecadores como Mateo estaban espiritualmente enfermos. ¿Quién entonces podría argumentar que el gran maestro, el gran médico, no debía estar allí ayudándoles? Las palabras de Jesús desenmascararon la falsedad de esta gente, su hipocresía. La analogía del Señor también pone al descubierto la verdadera ceguera espiritual de los fariseos, al descartar el hecho evidente de que solo aquellos que reconocen que están enfermos buscan la ayuda de un médico. Por eso él dice, los sanos no tienen necesidad de médico. O sea, los que se creen sanos no van a buscar al médico, sino aquellos que reconocen que están enfermos. Por eso él dice, no he venido a llamar justos, no he venido a llamar gente que se cree justa, que se cree buena. He venido a llamar gente indigna, perdida, que reconocen quiénes son delante de Dios y en consecuencia lo necesitado que están de la salvación. La misión salvadora del Señor no está dirigida a los autosuficientes. De hecho, los autosuficientes son las personas más difíciles de ganar. Los que se creen buenos, los que piensan que no necesitan de Dios. Él no vino a llamar legalistas hipócritas a su reino. Al contrario, vino a salvar a aquellos que sabían que eran pecadores, no a los que se consideraban justos, sino a los que necesitaban arrepentimiento. Como dice la palabra en Lucas, en el capítulo 15, verso 7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan el arrepentimiento o que creen que no necesitan el arrepentimiento. Hermanos, Dios busca gente perdida. Jesús busca gente así. No solo buscó gente así en los evangelios, sigue hoy buscando pecadores. Por eso es imprescindible que alguien reconozca que está perdido. Y para que pueda llegar a ese estado, necesita ser confrontado con la verdad del Evangelio. ¿Qué tipo de predicación estamos dándole a la gente hoy? Está bien darle un boletín, una literatura, un tratado, pero no es suficiente. En realidad eso no es evangelizar totalmente. Tiene que haber una exposición verbal, profunda en el sentido de que se toquen los puntos esenciales que enseña la Biblia. La condición perdida del individuo y cómo esa condición perdida pone al hombre en total bancarrota espiritual delante de Dios, sin oportunidad ninguna. Cómo el pecado ofende grandemente al Dios Santo, al punto que tuvo que enviar a su Hijo a morir por los perdidos. Necesitamos exponer la verdad del Evangelio. No le presentes a la gente un Jesús light, digamos, ¿no? Un Jesús simplemente tan lleno de amor que te va a recibir con los brazos abiertos para conceder todos tus caprichos. No necesitas hablar de Dios, necesitas hablar de la santidad de Dios. Santo, santo, santo.
necesitas ver lo que es el pecado y cuánto ofende a Dios. Tienes que hacerlo. Y tienes que hacerlo tú. Porque tendrás oportunidades que no vas a tener si tratas de buscar a otra persona. ¿De dónde hemos sacado la idea de que para que alguien se salve tiene que venir un pastor y predicarle? O un misionero. No, pero sabes más, esto no es cuestión de sabiduría. Es cuestión de salvación. Si tú eres salvo, puedes hablarle a esa persona. Y tienes que explicarle de dónde Dios te sacó. Tienes que explicarle el arrepentimiento y la fe. Tienes que darle las malas nuevas antes de darle las buenas nuevas. Hace unos años entrevistaron a un cantante muy popular dentro de los cristianos y le preguntaban específicamente sobre los homosexuales, que si era pecado. Ese hombre formó un cantinfleo para responder esa pregunta. No, el problema es que pecado, hay otros pecados y la respuesta es simple. Él no te está preguntando de otro pecado, simplemente te está preguntando por eso. Pero no, en su intención estaba el tratar de ser muy cuidadoso para no ofender si es pecado. Como es pecado el adulterio, como es pecado la fornicación. Ahora, es cierto que a Dios no ofende un solo tipo de pecado. Todos los pecados es una ofensa. En realidad, el pecado es una ofensa contra Dios. Total. Y por eso la gente necesita escuchar esto. Y tú y yo necesitamos tener el valor suficiente para decirlo, porque sabemos que cada vez es más difícil. Pero entonces, si no lo vamos a hacer, mejor, mire, recojamos. Tengamos al menos el valor de no identificarnos como cristianos. Porque si eres cristiano y andas tirando la frase, Dios te bendiga, aleluya, ten el valor de hablarle a la gente que está en tu trabajo, con la gente que tú estudias, tus amigos, tus compañeros. Debes creer en la realidad del infierno mismo. Y que si esas personas se mueren sin conocer el Evangelio, van al infierno. Están perdidos. Se están perdiendo esa maravillosa gracia que Cristo encarnó. Por eso el mundo necesita desesperadamente la buena nueva y no la van a oír si no es a través de nosotros. Todos tenemos un área de influencia. Dios nos ha colocado en un lugar. La pregunta es, ¿estamos nosotros manifestando esa escandalosa gracia a esa gente? ¿Estamos hablando del amor de Dios o es nuestra vida un motivo de reproche y vergüenza? Que en lugar de ser indicadores que muestren a la gente el camino al cielo, estamos desviándoles en la dirección al infierno. Porque si saben que amamos a Dios y nuestra vida lo niega, estamos haciendo un daño enorme a todas esas personas. Y Dios nos va a pedir cuenta. El mundo necesita conocer de la gracia y necesita conocerla a través de nosotros. Aquellos que estamos aquí y los que me están viendo, tenemos un llamado a predicar el Evangelio y hacerlo con valor. Recuerden lo que dice la Biblia de los cobardes. Habla y no calles, le dijo el Señor a un siervo suyo, porque tengo mucho pueblo en esta ciudad. Dios tiene mucho pueblo todavía por salvar. Y tenemos que hacerlo, hermanos. No tenemos otra opción. El mundo necesita conocer de Jesús. Que el Señor nos bendiga.